¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Formas de banalizar el mal. Estamos viendo, por ejemplo, cómo se burlan de víctimas de las residencias o, por ejemplo, forma de banalizar el mal. Saludo de Iker Jiménez. Como diría Elon Musk, os doy mi corazón, ¿eh? Os doy mi corazón. ¡No, ese saludo! No, sí. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Os doy mi corazón, ¿eh? Os doy mi corazón. No. Es curioso que haya gente que vea muertos donde no los hay, por ejemplo en Bonaire, y sin embargo no vea o no quiera ver lo que supone este saludo relacionado con la barbarie y con lo peor de la historia de la humanidad. Bueno, no lo ven o no lo quieren ver porque por sumar adeptos y parroquianos, pues les da igual, ¿no? Y banalizar este saludo con lo que representa, pues evidentemente tiene que suponer desde aquí la condena que se haga este tipo de banalidad con un saludo de este tipo y después poner el foco en un tiempo en el cual hay gente pues, que, por ejemplo, es capaz de difundir bulos como esto de Bonaire o luego hacer este tipo de gestos que evidentemente están en una línea de sumar adeptos de determinado sector de la población, ¿no? De lo que llaman la fachosfera. Allá cada cual, es tremendo, pero sí, al mismo tiempo es patético. Dicho esto, vamos a ver, porque también estamos en un tiempo en el cual los bulos, la fachosfera, está llevando, por ejemplo, a burlarse de las víctimas de las residencias. Lo hacía Miguel Ángel Rodríguez en mitad de la noche, en un programa de Jordi Évole, se pone a tuitear, pues como quien se pone a tuitear el partido de la jornada, ¿no? Con una frivolidad y una irresponsabilidad que debe suponer la dimisión, como dice Manuel Rico, que es experto en el tema de lo ocurrido en las residencias, y hemos hablado con él porque es muy importante. Nos va a contar qué es lo que teme Miguel Ángel Rodríguez y qué es lo que teme Ayuso, porque están muy nerviosos y por eso hacen esto. Pero de entrada hay que poner el foco en: Miguel Ángel Rodríguez tiene acceso a datos personales, a bases de datos personales de familiares de víctimas de las residencias. Miguel Ángel Rodríguez tiene que dimitir por difamar, además, a familiares de esta manera. Mentir y difamar a una víctima es una muestra de inhumanidad y crueldad. En cualquier país civilizado debería ser motivo de dimisión fulminante. Miguel Ángel Rodríguez ha hecho públicamente dos cosas muy graves. En primer lugar, Rodríguez ha difamado a una persona cuya madre murió en una residencia durante la primera ola de la pandemia, sin recibir la atención sanitaria a la que tenía derecho. Lo ha hecho con una mentira muy burda, que es inventarse que la madre de Maite no estaba en una residencia, cuando la realidad es que sí estaba en una residencia de Getafe. En segundo lugar, Rodríguez ha presumido de tener acceso a diferentes bases de datos personales. Lo segundo es propio de un régimen estalinista. Y en este vídeo vamos a hacer algo que Manuel Rico considera que es muy importante. A cada bulo, una verdad, un dato. Porque estamos en un tiempo en el cual, y hay que hacerlo en vídeos como este, no se está hablando probablemente lo suficiente en los grandes medios de lo ocurrido en las residencias de ancianos. ¿Por qué será, verdad? Por ejemplo, pasó bastante inadvertida esa conferencia de Díaz a Ayuso, de la que vais a ver ahora nuevos detalles, pero de entrada esto que decía Manuel Rico, muy importante responder con datos, con información como la de este vídeo. El tratamiento periodístico de este tema y la respuesta de los familiares de las víctimas, creo que es evidente cuál debe ser. Ante cada bulo de la pareja Ayuso Rodríguez, un dato oficial sobre cómo discriminaron a miles de personas indefensas. Porque hay una estrategia muy clara a la que hay que responder, no hay que callarse y hay que hacerlo. Por eso os animo a que difundáis este vídeo y os animo a que lo comentéis y os animo a que estéis despiertos. Porque hay una técnica que es muy evidente, que es repetir muchas veces una mentira, que es lo que hace Miguel Ángel Rodríguez en varias facetas con Ayuso, para que cale la confusión cuanto menos. El dúo que gobierna Madrid aplica la conocida estrategia de Goebbels de repetir 1000 veces las mismas mentiras. La respuesta tiene que ser repetir 1000 veces las mismas verdades, repetir 1000 veces los hechos ocurridos. Entonces, ¿qué ocurre? Venimos de un momento en el cual una presidenta autonómica con un sueldo público, que es capaz, por ejemplo, de confundir cuando han pillado a su compañero sentimental, no pagando lo que debe a Hacienda, hace una conferencia en la que lo mismo te niega la cifra de muertos que te habla de lo fresquita que es la cerveza, con esta frivolidad. Con una Estrella Galicia en su puntito ahí, fresquito otra vez. Se morían de golpe porque la carga vírica que había en marzo era grandísima. Están utilizando una cifra inventada. Han decidido que son 7.000 porque han querido. Con esa libertad y con la conciencia tranquila y el pensar y el saber que hice todo lo que pude de la mejor manera. Este es el panorama que tenemos, pero ojo, porque al mismo tiempo que mientras difundía este tipo de discurso tan patético y tan lamentable de un cargo público, era aplaudida a rabiar. ¿Por qué? Porque hay un tipo de parroquianos que compran esto. Y desde mi punto de vista, uno puede ser de derechas. Vale, pero una cosa es ser de derechas y otra cosa es aceptar la indecencia.
No se puede soportar que se banalice lo ocurrido en las residencias. Son ancianos que murieron atrapados en los geriátricos, que no fueron llevados a hospitales. Sobre esto no caben bromas. No caben bromas, no caben bromitas y negar lo evidente. Igual que no cabe que durante un programa como el de Évole se ponga el jefe de gabinete a tutear bulos sobre algo tan sensible como familiares de víctimas y después parece que sirve con decir no, es que no, realmente me equivoqué. No, tienes que dimitir. Tienes que dimitir. Y otra clave, que se investigue, porque dice Manuel Rico, ¿tiene acceso a datos personales este tipo? A bases de datos personales de los familiares de las víctimas. Eso es enormemente preocupante y grave. Esto también requiere una explicación pública por parte de Rodríguez. ¿Tiene acceso a bases de datos con información estrictamente personal que no tiene ningún derecho legal a consultar? ¿Alguien le suministra esa información? Primero anunció que iba a comprobar cuántas veces visitaban las personas que salieron en el programa de Jordi Évole a sus familiares cuando vivían en la residencia. Y luego, cuando rectificó el bulo, dijo que había comprobado que la madre de Maite sí estaba en una residencia. Hay que ver, eso sí, si es una bravuconada más de Rodríguez o si realmente accedió a datos personales de forma ilegal. Pero llegamos a un momento muy importante de este vídeo. ¿Por qué? Dice Manuel Rico, ¿qué temen Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso? ¿Por qué muestran este nerviosismo? ¿Por qué atacan a los familiares de las víctimas? ¿Qué está ocurriendo? Pues estamos en un momento decisivo, estamos en un momento en el cual pueden prescribir los hechos ocurridos en las residencias y hay investigaciones, como por ejemplo la que ha llevado a más de un centenar de familiares a personarse y hay ahora mismo un momento decisivo, si eso seguirá adelante o no, porque se han personado y además han aportado importantes pruebas documentales. Y esto es lo que temen. Entonces, ¿en qué están Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso? En desprestigiar a los familiares. Por eso Miguel Ángel Rodríguez, en mitad de la alta hora de la noche, además mostrando que estaría confundido cuando mete comas en mitad de las palabras y todo este tipo de peripecias en la escritura, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría? ¿En qué están? En desprestigiar a los familiares. Llegan a ser tan miserables como eso. Aquí se monta una escandalera y lógico, si se meten con las víctimas, por ejemplo, de ETA, pero parece que se debe tolerar que se metan con las del franquismo o que se metan con las de las residencias. Y este tipo en mitad de la noche tuitea bulos. Y en mitad de la noche, evidentemente, en lo que está es en desprestigiar a los familiares. ¿Por qué? Porque temen esto que está ocurriendo, es decir, un momento fundamental en los tribunales y están presionando para que se archive lo que puede prescribir o que prescriba. El ataque de Rodríguez contra los familiares de las víctimas, igual que el ataque de Ayuso el viernes en un acto en Ribadeo, en Lugo, se produce en un contexto muy concreto que es fundamental entender. Hay 109 víctimas de residentes que presentaron en octubre del año pasado una denuncia colectiva ante la Fiscalía al entender que sus familiares habían sido discriminados a la hora de recibir atención sanitaria y que eso es un delito. La Fiscalía está llamando a declarar a esos 109 denunciantes y ahora tiene que decidir si judicializa esos 109 casos. Tiene que hacerlo además ya, porque a partir de marzo el delito prescribe. Así que los ataques de la pareja Ayuso-Rodríguez son ataques preventivos para desprestigiar a los denunciantes. Y aquí estamos en la clave, es decir, mientras intentan que miremos a otra parte, lo decisivo es que intentan, evidentemente, correr una cortina de humo sobre lo que pasa. Y lo que pasa es que al final todavía se está a tiempo de investigar y llegar a fondo sobre lo que hizo un gobierno como el autonómico madrileño que no trasladó ancianos a hospitales, que podía haberlo hecho y ahora nos lo va a explicar Manuel Rico, pero no lo hizo. Y esto es gravísimo, esto va en contra de los principios humanitarios, esa es la realidad. Son hechos que temen, son hechos muy serios, como dice Manuel Rico, y en esto están. ¿Por qué? Porque lo temen, y mientras tanto, pues se pondrán tweets, harán conferencias para reírse, lo mismo hablan de la cervecita fresquita, que niegan los datos o que acusan a las plataformas de víctimas diciendo que son resentidos y lo que haga falta. Porque temen los hechos, están presionando y creando un desprestigio de los denunciantes de cara al tribunal que tenga que decidir. Los hechos que denuncian esas 109 personas son demoledores y están acompañados de decenas de pruebas, incluidos documentos internos del propio gobierno de Madrid. El dúo Ayuso-Rodríguez lo sabe, pero tienen un grave problema. No pueden responder en el terreno de los hechos, porque no tienen nada serio con lo que responder. Así que responden desde el terreno del insulto, de los ataques personales, que si los familiares de las víctimas están politizados, que si se dedican a retorcer el dolor de lo ocurrido, cualquier patraña que se les ocurra para desviar la atención de los hechos, incluido inventarse que la madre de una de las denunciantes no estaba en una residencia.
Y sí, no es la primera vez que vemos esta estrategia, lo estamos viendo también de forma paralela con el caso del compañero sentimental de Díaz Ayuso y lo que tiene que pagar Hacienda. Al mismo tiempo que va muy lento el hecho de que incluso hasta él declare, estamos viendo cómo lo del fiscal general del Estado va toda mecha y se ha abierto una campaña muy evidente. Pues ahora están en desprestigiar a los familiares. Esa es la realidad. Que, por cierto, hablando de esa conferencia de Ribadeo, hasta se puso a sembrar confusión sobre si está con ese compañero sentimental o no está. Hasta negó que tuviera novio ahora mismo. No es sobre tu novio. No sobre mi novio, no si no tengo novio, si todo el mundo lo sabe. ¿Qué novio? Si no tengo novio, si todo el mundo lo sabe. ¿Qué novio? Pues allá ella en lo que tiene que ver con su vida personal. Lo que nos interesa es, por ejemplo, si vive en una vivienda y cómo se ha podido pagar y la relación que puede tener con el fraude a la hacienda pública. Y por qué desde su cargo de presidenta está defendiendo pues, a alguien que, oye, a través de su abogado dijo, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Pero a ver, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que teme? Manuel Rico nos va a explicar lo que podía haber hecho y lo que no hizo con los ancianos de las residencias. No vamos a dejar de aportar información porque ellos están en aportar bulos. Y es el momento en este vídeo de aportar información, datos. Por ejemplo, Ayuso y la pareja Ayuso-Miguel Ángel Rodríguez saben que en el momento en el cual había ancianos en los geriátricos no se envió al personal sanitario necesario. Lo enviaron a otras partes. Esto es gravísimo. Había personal sanitario, no se envió a las residencias donde había ancianos que quedaron atrapados y murieron. El gobierno madrileño no medicalizó las residencias, pero pudo hacerlo. De hecho, destinó 1.421 médicos y enfermeros al hospital de campaña creado en IFEMA y 351 médicos y enfermeros a los 14 hoteles medicalizados. Pero ni en IFEMA ni en los hoteles medicalizados atendieron a un solo residente que fuera en silla de ruedas o tuviera deterioro cognitivo. Es decir, el gobierno madrileño tenía los médicos y enfermeros necesarios para medicalizar las residencias, donde estaban muriendo cientos de personas al día, pero decidió enviar el 97% de los recursos de personal sanitario que tenía a otros lugares, donde a su vez prohibió que fuesen atendidos los residentes enfermos. Más datos, que es lo que vamos a dar en este vídeo y vamos a seguir aportando, que teme la pareja Ayuso-Miguel Ángel Rodríguez. Y esto es lo que debiera determinar una decisión judicial que ojalá llegue, y es lo que están intentando ellos dificultar. No se envió personal sanitario de forma debida a las residencias, sí se hizo, sin embargo, a otros puntos. Sí se hizo a otros puntos, a otros lugares, y esto hay que recordarlo. ¿Por qué se envía a otros puntos y hay ancianos y gente dependiente que queda atrapada y muere en condiciones pésimas y horrorosas? ¿No se envió a otros sitios? Sí envió, además a otros sitios donde además no se aceptó a residentes. La primera vía que tenía el gobierno de Ayuso para ayudar a los residentes enfermos era medicalizar las residencias. No lo hizo. En marzo y abril de 2020 envió a 54 médicos y enfermeros a las 475 residencias de la comunidad, donde residían 48.200 personas al inicio de la pandemia y donde fallecieron 1 de cada 5 en 2 meses. 1 de cada 5. Y envió a 54 médicos y enfermeros. Otro dato que nos cuenta Manuel Rico en un vídeo que tenéis que guardar y difundir porque es lo que les duele, es lo que les fastidia. Mientras ellos están en reírse de las víctimas o desprestigiarlas, aquí lo cierto es que otra cosa que ocurrió y que temen que tenga en cuenta un tribunal que debería tenerla. No se llevó a los ancianos a hospitales públicos. Es lo que es el llamado protocolo de la vergüenza que hay que recordar, pero hay datos relevantes como estos que aporta Manuel Rico y es el hecho de que habiendo una estructura de hospitales públicos no se llevó ahí a gente que era la más indefensa, la que tenía unas dependencias. Esto es lo que hicieron, esto es lo que temen que les recuerdes ahora. La segunda vía que tenía el gobierno de Ayuso para atender a los residentes enfermos era derivarlos a los hospitales públicos, pero no lo hizo. Aprobó el conocido como protocolo de la vergüenza que provocó que 7.291 residentes murieran en las residencias donde vivían en marzo y abril de 2020 sin ser trasladados al hospital público que les correspondía. Su gran pecado, el motivo por el que fueron condenados a permanecer en la residencia es que eran dependientes, es decir, que iban en silla de ruedas o tenían deterioro cognitivo. Esto es lo que, lógicamente, Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso no quieren que sepáis, no quieren que sepamos, y están en esa teoría de la confusión que les lleva incluso a negar lo que dijeron, porque ella ha dicho incluso que no dijo que morían en cualquier sitio y todo ese tipo de cosas, ¿no? No morían igual en cualquier sitio, el 65% de los que fueron llevados a hospitales se salvaron, esa es la realidad. Pero es que hay más, había también hospitales privados a los que pudieron acceder únicamente aquellos que tenían el seguro. Se podría haber dicho, puesto que la sanidad privada queda integrada en el mando, que atiendan a los que están indefensos. Pues no ocurrió. Y podía haber sido, era una situación como de guerra.
pero no ocurrió. Esta verdad, este dato es lo que también temen Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso. La tercera vía que tenía el gobierno de Ayuso para atender a los residentes enfermos era derivarlos a los hospitales privados, pero no lo hizo. La Comunidad de Madrid, en una decisión acertada, acordó que todos los hospitales de la comunidad, fuesen públicos o privados, pasaban a estar bajo el mando único de la Consejería de Sanidad. Pero luego, las autoridades sanitarias no derivaron ni un solo residente enfermo a los hospitales privados, salvo que tuvieran un seguro médico privado. Pero entre tanto, duele especialmente ver a ancianos cómo aplaudían a rabiar a Díaz Ayuso en esa conferencia en Ribadeo, a la que llevaron a miembros del Partido Popular entre el público, y aplaudir además en una conferencia en la que se banalizó lo ocurrido durante la pandemia y con los ancianos. Porque ¿en qué estamos? Que es muy importante la puesta en escena, la apariencia, el postureo. Que parezca que Isabel es magnífica como la quieren, como la aman, que le griten guapa y todo lo demás. Que es algo muy parecido a lo que ocurrió en pandemia. Mientras había ancianos que quedaron atrapados en geriátricos, se montó la operación propagandística que supuso también todo lo que giró en torno al hospital de IFEMA. Hospital de IFEMA donde curiosamente no se acogió en cuantía debida a residentes. Esa es la realidad. La cuarta vía que tenía el gobierno de Ayuso para ayudar a los residentes enfermos era llevarlos al hospital de campaña de IFEMA, pero no lo hizo. En las 6 semanas que estuvo abierto ese hospital, pasaron por allí 23 residentes con síntomas leves. En esas 6 semanas murieron más de 5.000 residentes en los centros donde vivían sin ser trasladados a un hospital. Ni uno, repito, ni uno fue trasladado al hospital de IFEMA. Esto es lo que hay que contar con Manuel Rico, que es el mayor experto en la materia. Esto es lo que les duele, que ante el bulo se responda con información y con datos que debería tener en cuenta la justicia para llevar a cabo medidas, que es lo que temen y es lo que están intentando embarrar. Temen que los tribunales pues tomen una decisión que les pueda poner en un brete. En eso están, en desprestigiar a las víctimas. Y por cierto, dice Manuel Rico, esta estrategia se va a incrementar. Esta estrategia, tienen pensado ellos, tiene que multiplicarse para embarrar el campo. Como la pareja Ayuso Rodríguez no tiene capacidad de responder con hechos y teme una investigación judicial seria, es fácil prever 2 movimientos por su parte en el futuro más cercano, que incrementen sus ataques personales contra los familiares de las víctimas y que movilicen todo su poder para intentar que esta denuncia no avance ni en la Fiscalía ni en los juzgados. Así que yo, humildemente, me atrevo a recomendarle 2 cosas a esos familiares que llevan 5 años dando un ejemplo de dignidad y lucha que es absolutamente admirable. La primera es que se preparen para nuevos ataques de la pareja que gobierna Ayuso y lo lleven con absoluta tranquilidad. La segunda es que no se aparten de ni un milímetro de lo que han hecho hasta ahora. Hablar de los hechos ocurridos, buscar la verdad y dejar los insultos y los ataques personales para otros. Entre tanto, sigan aplaudiendo, que es aplaudir, a mi modo de ver, algo que supone ver a una presidenta autonómica con un dinero público en su sueldo, que en su momento no hizo lo debido, y a mi modo de ver es no ponerse en el lugar del otro, de esa gente que estaba en las residencias. Por cierto, todos estos como Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso suelen ser muy patriotas, menos cuando conviene, ¿no? Por ejemplo, en casos de la hacienda pública y el compañero sentimental. Ha ocurrido muy parecido con estos de Vox. Milei, presidente argentino, se pone a promocionar una criptomoneda que supone que un montón de gente pierda su dinero mientras se enriquecen 4, siendo presidente, ¿eh? Bueno, pues ¿qué ocurre? Preguntas a Vox y dice, bueno, Milei lo está haciendo estupendamente y no son tantos. Tela marinera portavoz de Vox. Ha dicho que ha arruinado a muchos argentinos, muchos. Hombre, no sé a cuántos argentinos habrá arruinado. Sabemos también por dónde viene, o sea, ese ataque furibundo a Milei, pues Milei está haciendo bien las cosas, muy bien las cosas. Está trayendo inversión de una manera muy decidida. Portavoz de Vox porque el gran Santiago Abascal, ese machote, esta vez ha cerrado el pico, ha puesto un tuit de este tipo que va en la misma línea, de ser, pues como siempre, muy servil con aquellos que le pueden dorar la píldora o venirle bien, y sin embargo luego muy duro cuando señala, por ejemplo, a los que vienen en una barcaza para intentar buscarse la vida. Ese es el miserable de Santiago, esa es la realidad, que hay que llamarlo así, porque si en un caso así metes el rabo entre las piernas con lo de Milei, que es patético, pues queda retratado el tal Milei, que está como las maracas de Machín, y tú, que eres un cobardica. Esa es la realidad.
Como cuando se pone a presumir del ejército, no hizo ni la mili. Pues en fin, que no hiciera ni la mili, pues mira, yo tampoco la hice, pero no voy de patriota y de salvapatrias como tú. Por cierto, yo no la hice porque estaba estudiando y pedí mi prórroga para acabar la carrera. Y trabajando al mismo tiempo, cosa que este Santiago a saber lo que hacía. Dicho esto, por cierto, muy interesante analizar lo del presidente argentino, porque he hecho una entrevista y en mitad de la entrevista está siendo muy comentado, ahora mismo es noticia de alcance internacional, porque entran a interrumpir la entrevista que se estaba grabando, porque dicen lo que está diciendo puede meterle en un jardín, a raíz de la polémica de las criptomonedas. ¿Qué ocurre? Que luego en el YouTube sí que alguien no ha quitado ese trozo, dicen, y entonces se ha visto todo lo que no se ha visto en la televisión. Cómo cortan a Milei, su equipo, le dicen, y se acerca alguien a decirle, pero ¿qué estás diciendo? Y tal. Tremendo cómo ha quedado, como cagancho en Almagro, dicen este canal y este periodista, que reconocía además estaba diciendo Milei, ¿no? Pero esto estaba pactado a las preguntas y tal, tremendo. Sí, pero no es ¿cómo era que se pactaba las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar. Porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Muy comentado este momento, por cierto, esta entrevista que deja otro titular de estos chanantes de Milei. Yo no promocioné, yo difundí. ¿Qué te parece? O sea, pone el tuit sobre la criptomoneda para que la gente la compre, pero ahora dice que él no promocionó, él difundió. Toman a la gente por tonta. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues este es el panorama que tenemos y que como tal hay que desmontar. Esto es lo que nos ofrece la realidad en tiempos de fachosfera, de salvapatrias y de medallas de cartón. ¿Cómo lo veis? Leemos vuestros comentarios. Por cierto, hoy martes vamos a estar Ernesto Icaizer y yo a las 7 de la tarde en el Teatro del Barrio de Madrid. La entrada es libre y vamos a presentar mi libro El precio de la verdad y vamos a hablar de la actualidad y cómo está el panorama. Teatro del Barrio, Madrid. A los que podáis, estáis invitados. La entrada es libre.